Bienvenidos al primer podcast del canal, en el cual estaremos hablando acerca de la discapacidad, de su trascendencia a través de la historia y al final una pequeña opinión acerca del tema. Para empezar debemos saber qué es discapacidad, pero para entender esta situación es importante entender términos como deficiencia y minusvalía. Entendamos la deficiencia como la pérdida o lesión de la función de una parte del cuerpo. Pueden ser órganos o pueden ser extremidades, por ejemplo, y las cuales se perdieron ya sea por un accidente, algo patológico, algo congénito. En resumidas cuentas, esta término de eficiencia desde un punto de vista biológico es algo que falta o que no funciona bien en el cuerpo. Por lo tanto, la discapacidad la podemos entender como pérdida de la funcionalidad y capacidad debido a una deficiencia, ya que ésta se observa desde un punto de vista más funcional. Ahora, la minusvalía, que en principio ya es un término que está en desuso desde la inclusión de la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad en Salud, la CIF, la cual estableció el lenguaje común para escribir salud y los estados relacionados con esta. Pero bueno, volviendo al tema, la minusvalía es un término que nos permite entender el contexto social que viven las personas con discapacidad, porque este término se define como una deficiencia social que se genera como una consecuencia de una discapacidad. Precisamente esta deficiencia social fue lo que hizo que este término estuviera en desuso, pero pues nos permite entender un poco ese contexto social que presentan estas personas con discapacidad. Ahora, uniendo todo, la discapacidad, según la OMS, es la interacción entre personas que tienen algún problema de salud con factores personales y ambientales. O sea, es todo ese grupo de inconvenientes que presentan este tipo de personas. Bien, eh, ahora la discapacidad es un término que ha trascendido a través de la historia, eso está claro, y el cual ha recibido una forma de entender o un punto de vista dependiendo de la cultura, dependiendo de el contexto de la época en la que se estuviera hablando, de eso depende de cómo se hablará de discapacidad. Por esta razón se habla de los paradigmas de discapacidad y cómo ha ido evolucionando junto con la sociedad. Entonces, el primer registro que conocemos con respecto a este pensamiento es el de la antigua Grecia, donde solo el cuerpo más perfecto era apto. Ojo, nos remontamos a la antigua Grecia donde un modelo clasista y un pensamiento mucho más antropológico, pero de perfección en cuanto al cuerpo. Entonces, es este primer modelo que surge es el modelo dispensable o de prescindencia, en el cual los griegos entrenaban y buscaban perfeccionar sus cuerpos, ya que físicamente solo era más apto el que tenía esas capacidades. Y era el único que podía vivir entre la sociedad. ¿Qué pasaba con los que tenían alguna discapacidad? Bueno, eran rechazados, eran marginados. eh, este pensamiento griego antiguo pensaba que que la causa de esto era por religión, un castigo divino, y que estas personas o que las personas con discapacidad al final iban a ser una carga para la sociedad y que ellos no tenían realmente nada que aportar. Este modelo, el de prescindencia, se divide en dos. El eugenésico, uno de los más extremos, que era adoptado por griegos, después por los romanos, el cual contaba con los principios de la prescindencia, donde se consideraba como un inconveniente, ojo, inconveniente el crecimiento de niños con discapacidad, ya que era una vida que no merecía ser vivida, palabras textuales de los griegos, y que iban a ser una carga para sus padres y para la misma sociedad, por lo que ojo, recurrían a prácticas como infanticidio. O sea, ellos llegaban a los extremos con tal de pues hacer como que se cumpliera ese pensamiento tan clasista que tenían. El segundo modelo de la presidencia es el de la marginación, y tal como su nombre lo indica, consistía en excluir a las personas con discapacidad. Primero los consideraban objetos a los que debían tenerles compasión. Esto porque les tenían primero un temor y un rechazo, ya que por su pensamiento místico pensaban que estaban malditos y que su condición de discapacidad era una advertencia a un peligro inminente. Y para más dolor, digamos, de pensamiento todavía para estas personas con discapacidad, este modelo dominó el discurso
o el término de discapacidad, o sea, se manejó la forma de ver la discapacidad durante toda la antigüedad y el medioevo. O sea, toda la parte de la Edad Media también este tipo de pensamiento estuvo presente. Pero bueno, como todo evoluciona, con el paso del tiempo se presentó un cambio de paradigma importante. Este primer cambio, con relación a la visión de la persona con discapacidad. Por allá en la primera mitad del siglo XX, más o menos después de la Primera Guerra Mundial, los americanos y europeos empezaron a observar que las causas de discapacidad no eran de origen místico como se creía desde la antigüedad, no eran maldiciones, sino que tenían una explicación por la parte médica y por la parte científica. Además se dieron cuenta que si era posible tratar esas causas, las personas podían ser capaces de aportar a la sociedad. Por eso este modelo se le conoce como el modelo médico o el modelo de rehabilitador. Siguió pasando el tiempo y más o menos por allá en la década de los 60 en Estados Unidos surge el segundo modelo social, que después se llamó modelo social de la diversidad funcional, el cual históricamente, y muy importante conocer, se dice que inició cuando un estudiante con discapacidad severa logró ingresar a una universidad de California. Claro, el hecho de que esta persona ingresara a estudiar fue un cambio de paradigma total, nuevamente. Entonces este momento histórico significó el primer intento de reivindicación social de las personas con discapacidad en la sociedad. Además que esto permitió que se empezara a rechazar todos sus términos peyorativos con los que se describía a estas personas con discapacidad a partir de sus características físicas. Entonces fue un momento muy importante en la historia. Este modelo pues mira más allá de la eficiencia y aspira a que las personas con discapacidad tengan una participación real y activa en todas las esferas de la vida en sociedad, por lo que luchan por los derechos de poder establecer relaciones interpersonales que puedan vivir como cualquier otra persona de la sociedad y además puedan ser económicamente activos, un término muy importante que al final volveré a mencionar. Por eso es que este modelo tiene en cuenta barreras de entorno que limitan su participación social, ya sea a nivel educativo, ya sea a nivel político, laboral, entre otros. Y bueno, ya por último llegamos en este viaje atrás de la historia con relación a la discapacidad al modelo que en mi opinión abarca a las personas con discapacidad como un todo, o sea, no por partes, o sea, no los toman como algo físico, cognitivamente incapaz, no los toman como un objeto que estorba y que hay que erradicar o como un objeto al que tenerle compasión. No, no, no. El modelo biopsicosocial viene siendo el punto intermedio entre los dos anteriores modelos, el médico y el social, porque ve a la persona con discapacidad en una visión de salud y en su contexto social. Y bueno, ya este modelo pues también surgió en Estados Unidos por allá en la década de los 70 y pues lo que busca principalmente es mantener el nivel de salud y bienestar de estas personas lo más apto posible para así poder seguir participando activamente en la sociedad. O sea, se busca que, primero que todo, también lucha por superar temas de marginación y estimación para así garantizar primero la igualdad y minimizar las diferencias que hay con estas personas en la sociedad. Y del mismo modo, este problema a nivel social que en las personas con discapacidad no es una situación que unos pocos deban manejar, sino que es un problema que debe ser manejado desde un pensamiento más universal. O sea, todo el mundo debe participar para que pueda haber un cambio con respecto al pensamiento y a la forma en que se tratan a estas personas, por así decirlo. Y llegados a este punto es importante preguntarnos, ¿por qué hablamos de este tema? Bueno, resulta que en la actualidad, perdón, principalmente en Colombia, ojo al dato, aproximadamente el 7.2% de la población presenta algún tipo de discapacidad, ya sea física, cognitiva, motora, sensitiva. Bueno, cuando se hizo esta estadística no se tuvo en cuenta la causa, o sea, solo el tipo de discapacidad que presentaba. Estos son datos del DAN del 2020. Esto es importante saberlo porque el 7.2% de toda la población colombiana tiene algún tipo de discapacidad, lo cual significa que hay muchas personas. Ahora, con esta información encontramos diversas situaciones que se presentan en el país.
¿A qué me refiero? Bueno, primero, empecemos. El Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia en el año 2020 nos dio un estimado de que el 80% de las personas con discapacidad están desempleadas debido a que no encuentran oportunidades laborales. Y ojo al dato, ellos mismos afirman que ese 80% son totalmente aptos para trabajar. No, a pesar de que presentan su discapacidad, ellos tienen todas las capacidades para trabajar, pero por situaciones de discriminación, de falta de oportunidades, estas personas están desempleadas. Por lo que viene una pregunta muy interesante. ¿Dónde están las políticas públicas de empleo para personas con discapacidad propuestas en el Plan de Desarrollo Nacional del nuevo gobierno? Ahí está queda la duda, ¿no? Ahora, otro dato. El Sistema Nacional de Discapacidad también en el año 2019 mencionó que el 80% de estas personas con discapacidad se encuentran en condición de pobreza. En este caso, ingresos que tengan por ellos mismos. ¿Esto qué quiere decir? Sus ingresos van ya sean por familiares o ayudas de organizaciones no gubernamentales. Principalmente por la discriminación y la exclusión social que sufren este tipo de personas con relación a la parte de falta de oportunidades laborales. Ellos no obtienen acceso como a los ingresos necesarios, primero para tratar su patología y segundo pues para cubrir con sus necesidades básicas. Y por último, hay un último dato. Tenemos que en relación a la educación, las personas con discapacidad tienen mayor acceso. Punto positivo, eso sí es verdad, tienen mayor acceso a educación. Pero, aquí viene el pero. Solo llegan a completar, ojo, básica y media educativa. ¿Esto qué quiere decir? Un pequeño porcentaje, más o menos el 7% o menos datos entre el 5 y el 7% de estos tiene oportunidades para acceder a educación superior. Pero, pues, ¿cuál es la razón? Porque pues, si llegan a básica y media es porque tienen las capacidades. Obviamente tienen las capacidades, pero ¿qué pasa con la educación superior? Bueno, no cuentan con la economía necesaria para entrar. No, presentan discriminación social por parte de compañeros, eh, de los mismos administrativos de los lugares educativos y por último presentan las barreras estructurales. No hay ascensores, no hay rampas, no hay forma de desplazarse de forma independiente, por lo tanto no pueden acceder a esa educación. Bien, todo esto nos lleva a una conclusión muy personal, donde la discapacidad es una situación en la cual las personas tienen un hándicap, es decir, como una desventaja con respecto a las personas que están, digamos, en óptimas condiciones, que no presentan ninguna discapacidad. Esto es algo muy claro y que tampoco se puede negar. Pero lo sorprendente es que estas personas llegan a realizar las actividades a pesar de su limitación, entre comillas, e incluso pueden llegar a desempeñarlas obteniendo mejores resultados que las personas que están con todas sus capacidades. Por lo que este pensamiento de que las personas con discapacidad son menos, que no pueden hacer las cosas, es totalmente obsoleto en estos tiempos. Existen miles de formas en que ellos pueden participar, prótesis, eh, bueno, acá viene un tema muy importante. Estas personas no todas tienen la misma oportunidad debido a que la economía, las oportunidades, existen miles de obstáculos sociales y económicos por los que no todos pueden salir adelante. Y a pesar de que no todos pueden salir adelante, ellos buscan sus formas de salir adelante y realizar sus actividades. Esto es justamente lo que considero importante y urgente cambiar, porque todos tenemos las mismas oportunidades y nada debe ser excluido por características específicas, sino como seres humanos. Por lo tanto, tomando en cuenta la frase de el miedo es la discapacidad más grande de todas, es muy importante saber que todos tenemos algún tipo de discapacidad o en algún momento vamos a presentarla. Así como Nick Vujicic, que no tiene ni sus miembros superiores ni sus miembros inferiores, ha logrado salir adelante y ha dejado, digamos, frases muy importantes con respecto a las personas con discapacidad y las oportunidades que les faltan a ellos. Y bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Nos vemos en otra oportunidad.